hace referencia al auge de la industria nequenera en Yucatán, más o menos 1880-1920, que es una época de gran riqueza donde la ciudad de Mérida se transforma, surgen todos estos edificios enormes como el Palacio Cantón, como el Teatro Peón Contreras, se hace un zoológico, avenidas, se adoquinan las calles, etcétera, ¿no? Igual incluso en las haciendas y en los pueblos se ve una notoria mejoría en la parte constructiva. Esa es la época del auge. ¿Qué pasa con el museo? La pregunta es esa, ¿qué pasa con el museo? Uno supondría que uno veía, se pudiera haber transformado en un enorme museo con muchos más recursos y todo, pues no, sucede lo contrario, ¿no? O al menos en parte de esa época de gran riqueza, al museo no le va nada bien. Todavía está ubicado en el edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán, y hay una primera etapa cuando renuncia Peón Contreras, que van a nombrar a dos gentes. Uno es un licenciado en farmacia, José Ávila, y luego un médico que es Agustín Cáceres. Independientemente de lo sabios y bien preparados que estuvieran, no eran gente muy vinculada a lo que constituía la mayor parte del patrimonio del museo, que eran las piezas arqueológicas, documentos históricos, algunas cuestiones etnográficas, si bien sí había partes vinculadas con la historia natural, por ejemplo, una colección de aves disecadas, más adelante va a haber una de ofidios, de culebras, y otras piezas como las piezas de madera, muestras de tierra, de algunas invenciones, etcétera, ¿no? Y lo menciono así porque durante ese periodo, bueno, yo no he encontrado mucha documentación al respecto, aunque estos directores se proponen recolectar algunas otras piezas, reciben algunas piezas nuevas para las colecciones del museo. No es un momento que el museo se destaque por su riqueza, ni mucho menos. Eso dura de 1886 a 1900. ¿Y qué pasa? Precisamente en 1899, el presidente del Consejo de Instrucción Pública del Gobierno del Estado, dice que estaba muy preocupado por varias instituciones, como la biblioteca, las escuelas, todo, pero también sobre el museo. Y dice que tenía que poner a cargo del museo alguien que fuera un poco conocedor de la arqueología, de la historia, de las costumbres de Yucatán, para que ese museo pudiera seguir prosperando. Y que también había que ponerle para que colaborara con él, a un asistente que le permitiera abrir y cerrar el museo, cuidar las piezas, etcétera, ¿no? Entonces, eso pasa en 99 y en 1900 se nombra un nuevo director. Otra vez empieza también la cuestión de las relaciones. Era un director que había trabajado con Cabello y Ancona, era muy conocido en cierto sector de Yucatán. Lo nombra el general Francisco Cantón, que pertenecía al mismo grupo que habían sido imperialistas y conservadores, y además el abogado Arturo Gamboa Guzmán pertenece a una familia de gente intelectual, y entonces lo nombran. Y una cosa sumamente notoria en esa época es que empieza a recolectar una serie de retratos de gobernantes de Yucatán. Se propone como proyecto reunir los retratos de todos los gobernantes de Yucatán para integrarlos al museo. Esa tarea la empieza él, la sigue luego con su hermano que lo sucede y los demás directores. En esa época breve que está Domingo Reyes, que va a ser prácticamente un año, ocurren varias cosas. La primera es que el gobierno del Estado, el general Alvarado y demás, le solicita que entregue la bandera yucateca. Y hay recibos de que la entrega y se manda a la Ciudad de México. ¿Qué otra cosa? Que empieza a quejarse el director de las carencias que tenía el museo. Los presupuestos eran verdaderamente, da hasta ternura ver esos presupuestos, porque pide, por ejemplo,
2 metros de manta cruda para limpiar las piezas y los vidrios, los capelos y demás. Pide 2 lápices, una silla porque no tenían en dónde sentarse, y además y una cosa que es interesante, que pide varios galones de alcohol. Pero en la época del general Salvador Alvarado finalmente se va a decretar la ley seca. Entonces el gobierno inmediatamente le dice que como para qué quería esos galones de alcohol. Entonces explica que tenía una serie de ofidios, culebras conservadas en alcohol en unos frascos y que se estaban descomponiendo y se iban a perder esas piezas del museo. Esa correspondencia es así de lo más anecdótica, divertida, aunque bueno, yo fui directora de un museo y entonces cuando lo estás viviendo es muy difícil, ¿no? Es una situación muy difícil. Tenía problemas porque la veleta no sacaba agua, luego si llovía se mojaban todas las piezas, etcétera, etcétera. Entonces en un momento dado, ya un poco desesperado, el gobierno del Estado le dice, ok, todo esto se va a mandar a otro local, que se empaque y se mande a otro local. Mientras vemos qué es lo que va a pasar o qué espacio se le va a dar. Ese nuevo local, que va a ser la tercera sede de las colecciones del Museo Yucateco, está en la 59.514. Es donde anteriormente fue escuela, luego fue la Casa del Obrero Mundial, más adelante fue la Escuela de Bellas Artes y hoy es la Oficina de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Es un edificio precioso que está frente a una gasolinera. Pero ahí se va en calidad de bodega y permanece embodegadas las colecciones van a permanecer durante varios años. Por supuesto, el señor Reyes ya renuncia, ya no queda como director y empiezan a ver como cuidadores. Se nombra un nuevo director, el fotógrafo y artista Francisco Gómez Rull, pero solo su nombramiento duró un mes y creo que optan por tener como encargados de las colecciones mientras no se abriera el nuevo museo. Y están embodegadas allá y eso, los traslados están embodegadas. Hay denuncias de los encargados diciendo que se están robando algunas piezas, más los daños que ocurren cuando uno las mueve, sobre todo en esa época no se mueve con los cuidados y reglas que existen hoy para transportar con seguridad y las piezas. Y entonces ahí se quedan lo que va a ser, o sea, la tercera sede del museo es una casa muy linda, pero está como bodega, son una parte, unos espacios de esa casa donde van a estar embodegadas las piezas. Y ahí están, van a quedar hasta 1920.